Desde hace 29 años, la dispersión nos ha robado momentos muy importantes en nuestras vidas. Pero es la política penitenciaria la que nos ha arrebatado toda una infancia a muchas de nosotras. Sabemos que el tiempo perdido no se puede recuperar, pero aún estamos a tiempo de conseguir que las nuevas generaciones no se vean condenadas a vivir lo mismo. ¡Ya basta! Dejemos a los niños ser niños, que por desgracia muchas de nosotras hemos tenido que alcanzar la madurez antes de tiempo. Desde que nacimos venimos sufriendo las consecuencias del conflicto. Y aunque muchas de nosotras ya hemos dejado atrás la infancia, todavía no nos hemos podido liberar de la pesada carga de la mochila. La situación de excepción de nuestras padres y madres se está prolongando demasiado. Y por eso hoy queremos decir alto y claro a las personas responsables de esta situación que ha llegado la hora de dar los pasos necesarios para acabar con este sufrimiento. Konponbideari baldintzak asmatzen ibili baino, has gaitezen bidean elkarrekin aurrera egiten. Gu prest gaude! Eskerrik asko una y mil veces, mujeres y hombres de Euskal Herria, ciudadanos y ciudadanas de un país que quiere la paz, la justicia y la resolución. Hombres y mujeres que año tras año os conjuráis en estas calles de Bilbao para esta cita en favor de los derechos de las personas presas y para denunciar una política penitenciaria cruel, basada en el odio y la venganza. Eskerrik asko, porque estáis demostrando vuestra generosidad y compromiso, sabiendo anteponer la defensa de la dignidad y de los derechos por encima de cualquier adscripción ideológica partidista. Así se construye un país. Y así queremos seguir trabajando desde la Red Ciudadana SARE. Todos estos esfuerzos no son en vano. La defensa que miles y miles hacéis de los derechos humanos es fecunda. Estamos dando pasos en firme hacia el cierre de la etapa de violencia, de muchas violencias, caminando hacia una paz justa, hacia la convivencia y hacia una salida democrática a un conflicto que ha causado mucho sufrimiento en nuestro país. La sociedad vasca quiere pasar página sin desmemoria alguna, con la factura de la justicia revisada, pero con la generosidad exigible para cerrar una historia de violencias que nos duele colectivamente y que comenzó allá por 1936, llegando hasta nuestros días. A 9 meses de la entrega de armas de ETA y el acto multitudinario de Bayona, queremos rendir aquí homenaje y reconocimiento a la vía emprendida por los artesanos de la paz en representación de la sociedad civil vasca. No se limitaron a llamar a la puerta institucional, sino que con su decisión y riesgo personal en el uso, obligaron a hacer posible un desarme mediado en Iparralde. Ese saber hacer está permitiendo hoy movimientos en el ámbito político y judicial francés. Se ha abierto un cauce de comunicación para terminar con las inaceptables condiciones penitenciarias de las cárceles francesas. Al acuerdo de todas las fuerzas políticas de Iparralde, a excepción del Frente Nacional, hay que añadir el empuje de miles y miles de personas que viajamos a París el pasado 9 de diciembre y que mostramos el clamor del pueblo vasco de ambos lados de los Pirineos. Lo ocurrido en territorio francés puede cambiar su política penitenciaria y, de paso, poner en evidencia al Estado español y su democracia. Por eso, dependerá una vez más de todos y todas nosotras. En Egoalde, este año pasado, también hemos avanzado. A excepción del PP y de UPN, todas las fuerzas en los parlamentos de Gasteiz e Iruña aprobaban sendas resoluciones exigiendo la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas. La totalidad de los sindicatos se ha pronunciado en la misma dirección.
Desde SARE, una vez más, queremos poner en valor la importancia de la sociedad civil en la resolución de los conflictos. Los estados, los gobiernos, no se mueven si alguien no los empuja. Hay que moverlos. El compromiso personal, unilateral y colectivo, tras unas metas claras, amplía el espacio democrático y achica el de la represión. Y esto solo puede hacerlo una sociedad articulada social e intergeneracionalmente dispuesta a que nadie, en su nombre, siga conculcando derechos reconocidos en sus propias leyes. Queremos trasladar también hoy, en este acto, nuestro afecto y solidaridad a los presos políticos catalanes y lo hacemos en la persona de algunos de sus familiares hoy aquí presentes. Estamos reclamando hoy aquí derechos elementales, exigibles por ley, como la excarcelación de quienes están gravemente enfermos o son de edad avanzada, el acercamiento general a lugares cercanos a sus domicilios o el acceso a grados para una pronta reintegración en lugar de cadenas perpetuas encubiertas, porque ese es el objetivo. Presoak Euskal Herrira. El gobierno español hace de la ley su santo y seña, pero la incumple sistemáticamente. Eso demuestra su naturaleza represora, corrupta y mentirosa. Su origen se ancla firmemente en la genética franquista que solamente merece nuestro desprecio. A las decenas y decenas de miles de personas que hoy estáis aquí, a quienes queriendo haber estado no han podido, solo nos mueven principios básicos que hacen madurar las sociedades. La defensa de la vida y la integridad física de las personas, el sentido de la humanidad en la gestación social y el buen uso de la ley para mejorar la vida colectiva. Y de nuestra parte, no encontrarán sino vías pacíficas y la insistencia colectiva para lograr una sociedad mejor, con derechos, en convivencia y en paz, con los presos y presas en Euskal Herrira. El nuevo tiempo en el que nos encontramos, tras décadas de violencias y sufrimientos, requiere una nueva forma de mirar presente y futuro. Este tiempo nuevo también exige que prevalezca la memoria toda y una justicia transicional que evite el olvido, el odio o la revancha. Nosotras y nosotros, hombres y mujeres de Euskal Herrira, caminantes y defensores de los derechos de las personas presas vascas, que no miramos hacia otro lado y exigimos el fin del uso y abuso vengativo de la ley como arma política, haremos posible la paz, haremos posible la justicia y la democracia. Ni un paso atrás. Y si lo damos, que sea para coger impulso y conseguir que los presos y presas vascas vuelvan a sus casas. Lortuko